Hoy el Ministerio de Salud registró una fuerte suba en los casos diarios y llegó a un nuevo récord de 3.604 contagios detectados en las últimas 24 horas. Hubo más de 2.200 casos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad más de 1.100. En el día se sumaron 51 fallecidos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La ciudad está cerca de estabilizar la curva y así lo aseguró el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, aunque señaló que hay que esperar la evolución de los casos de esta semana. Además destacó que el comportamiento de los porteños en la cuarentena fue positivo. La ciudad ya trabaja en protocolos para habilitar actividades, aunque no tienen fecha de apertura definitiva. Cualquier resfrío es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así lo aseguró la viceministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. De esta manera pidió no subestimar ningún síntoma e informar siempre al sistema de salud. Además aseguró que el 95% de las muertes de virus respiratorios analizados en la Argentina dieron positivo de coronavirus. La justicia autorizó la domiciliaria para Lázaro Báez. El empresario podrá salir de la cárcel de Ezeiza con el pago de una caución de más de 630 millones de pesos. Si accede al beneficio, usará una tobillera electrónica que le va a permitir alejarse hasta 100 kilómetros de su domicilio. La defensa asegura que el detenido no dispone de dinero para pagar la fianza. América concentra más de la mitad del total de casos de COVID-19. El continente superó los 6 millones de contagios. También registra casi el 50% de las muertes. Con más de 268.000 fallecidos, Estados Unidos es el primer país en superar los 3 millones de contagios. Hay rebrotes en Europa, Medio Oriente y Australia. El fútbol argentino implementará el VAR. El director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, confirmó que luego de la pandemia el VAR llegará al fútbol argentino. Así aseguró que la herramienta está diseñada para hacer justicia deportiva y evitar errores en los fallos arbitrales. Según las autoridades, la ciudad de Buenos Aires registra una estabilización en la curva de casos de COVID-19. Así lo aseguró esta mañana el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, quien explicó que los contagios siguen siendo muchos, pero con un aumento cotidiano bajo. El ministro explicó que la ciudad registra unos 900 casos diarios con un índice de contagios contenido y agregó que para que la curva siga bajando se realiza un trabajo de pinza sobre la circulación viral. Esto consiste en testeos masivos en 7 barrios populares y en otros 13 de la ciudad, a los que se suman más de 14.000 testeos en geriátricos y cerca de 72.000 entre trabajadores del sistema de salud. Quirós confió en que estas acciones, más el esfuerzo de la ciudadanía, comenzarán entonces a mostrar una desaceleración de la curva de contagios. Llevamos cerca de 8 o 10 días con cierta estabilidad de la curva de la ciudad, con alguna mínima excepción de los últimos 2 días que tuvimos 100 casos más, pero bastante vinculados a la intensificación de testeos en el equipo de salud y en los geriátricos que explican, como siempre, cuando uno intensifica en algún lugar la aparición de nuevos casos. Tenemos muchos casos, pero con un aumento cotidiano muy pequeño, es decir, que estamos muy cerca de lograr que 10 casos de hoy se transformen en 9 dentro de 5 días. Por su parte, el ministro de Salud de la Nación consideró que la curva de contagios puede empezar a bajar en 2 o 3 días. Ginés González García explicó que los casos pueden seguir subiendo por inercia de días anteriores, pero proyectó que después tienen que empezar a bajar. El ministro además destacó que el aislamiento obligatorio evitó que colapse el sistema de salud. Reconoció que si existe algo más del 40% de camas disponibles en el AMBA y en estos días se hizo una ampliación incluso de camas que también llega a casi el 40%.
El Ministerio de Salud de la Nación pidió no subestimar síntomas frente al coronavirus. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, sostuvo que todo resfrío debe ser jerarquizado como un posible caso de COVID-19, por lo que se debe avisar al sistema de salud para descartar o bien confirmar el diagnóstico. En la vigilancia de virus respiratorios entre la semana 1 y la 22, de las 17.741 muestras que dieron positivas para virus respiratorios, el 95% de esas muestras es positiva para COVID-19, para SARS-CoV-2 y solamente el 2% da adenovirus, el 2% da influenza y el 1% da para influenza positivo. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. El reporte que se dio al Ministerio de Salud reportó un nuevo récord de contagios de coronavirus en tan solo 24 horas. Además, con este mismo informe, nuestro país ya confirmó más casos de COVID-19 incluso que China. ¿Y por qué se confirmaron 3.604 nuevos casos en todo el país? De esta manera son más de 87.000 los infectados reportados desde que inició la pandemia en nuestro país y son 36.000 los recuperados. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Hoy se registraron 1.116 nuevos casos y el total asciende a 34.422. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, se sumaron 2.222 contagios y la cifra total asciende a 45.423. Se confirmaron hoy 51 nuevas muertes por coronavirus en nuestro país y el total de víctimas fatales asciende a 1.694. Fallecieron 35 personas residentes de la provincia de Buenos Aires y 16 pacientes de la ciudad de Buenos Aires. El promedio de edad es de 75 años. La cantidad de personas con coronavirus internadas en terapia intensiva son 671. El porcentaje de camas ocupadas por COVID-19 y otros diagnósticos se ubica en el 51,4% a nivel nacional y hay un 59,7% en el área metropolitana de Buenos Aires de ocupación. El Ministerio de Salud destacó que hoy se notó el primer descenso en la cantidad de pacientes con cuidados críticos y que seguirá esa evolución. Desde hoy, los trabajadores del Sistema Integral de Seguridad Pública de la ciudad serán sometidos a testeos rápidos. Buscan identificar casos asintomáticos de coronavirus y así detectar posibles focos de contagio. El programa, que se extenderá a las áreas esenciales, fue anunciado por el vicejefe de gobierno porteño y el ministro de Salud de la ciudad. Consiste en un testeo periódico a personal de seguridad, policías, bomberos, agentes de prevención y tránsito. Y de aquí hasta que finalice la cuarentena. Son test serológicos que buscan anticuerpos y en caso de dar positivo se realizan las pruebas de PCR para saber si la persona sigue cursando o está cursando la enfermedad y detener así la cadena de contagios. Ya lo hicimos con salud, lo hicimos con los trabajadores de los geriátricos y ahora estamos entrando a todos los componentes de las fuerzas que yo les mencioné recientemente. Cuidar a quienes nos cuidan. Vamos a testear a 30.000 hombres y mujeres, que es lo que empezamos hoy. Cada 10 días vamos a testear a toda la población, como lo decía nuestro ministro de Salud, Fernán Quirós. Hoy en la fuerza tenemos 438 hombres y mujeres con COVID positivo, pero también hay otros 450 aislados a la espera de ver si les da positivo o no. Hoy a la mañana tuvimos un primer testeo de unos 200 personas que ya transitaron, donde solo 2 dieron positivo de las 200. El ministro de Salud porteño aseguró que se trabaja en los protocolos para reanudar las actividades deportivas, educativas, las económicas y comerciales cuando se levanten las restricciones. Aunque todavía no hay una fecha definida, ya se envió a Nación los protocolos para las peluquerías y en estos días se van a evaluar el de los gimnasios. Fernán Quirós también insistió en que la ciudad mantiene una permanente comunicación con la provincia de Buenos Aires y la Nación. Nosotros estamos trabajando en un montón de protocolos para dar claridad a los ciudadanos y a los responsables de cada una de las áreas de cómo será el momento que puede empezar cada uno, pero decididamente lo que decimos es la realización del protocolo no define fechas.
Las fechas van a depender siempre, como dice el jefe de gobierno, de las evidencias que tengamos semana a semana de cómo va evolucionando la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros seguramente vamos a seguir trabajando de la misma manera, acordando políticas con la provincia y la nación y proponiendo e implementando las acciones que la ciudad de Buenos Aires requiere de acuerdo a las características de la ciudad. Y no imaginamos que vaya a cambiar mucho eso en esta oportunidad tampoco. Y por su parte, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que se atraviesa el momento más crítico y señaló que ni la ciudad ni la provincia de Buenos Aires tienen elementos para definir qué va a suceder después del 17 de julio. De que estamos en los momentos más críticos de la situación, porque es el momento donde estamos teniendo una gran cantidad de casos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, y también con focos que han aparecido en otras provincias. ¿Me das la sensación de que está como predefinido pasar a fase 2? No, para nada. No, nosotros no podemos tomar esa decisión faltando 10 días para que termine esta etapa de aislamiento. Nosotros no, con 10 días de distancia es muy difícil, nosotros tenemos que seguir evaluándolo. Y después de varios días de baja, los sensores de tránsito registraron un mayor nivel de ingreso a la ciudad en comparación con el miércoles pasado. La congestión general aumentó un 11%. 33.000 autos circularon por autopistas porteñas según el reporte matutino de tránsito. Un 6% más que el primer día de la nueva etapa. En las avenidas porteñas, el incremento fue aún mayor, un 14% más que el lunes pasado. Lugones fue, quizás, la más afectada. En Sarmiento, la única vía de salida habilitada, las demoras fueron de hasta 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos. 20 minutos. Para entrar acá, 20 minutos. Lo que también aumentó es el acatamiento de las normas. Según los responsables del control, entre lunes, martes y miércoles en la bajada de Sarmiento no detuvieron a nadie sin su permiso de circulación. Otra prueba de ello es la escasa cantidad de vehículos secuestrados desde el inicio del aislamiento el 20 de marzo. Tan solo 430. El gobierno impulsa un proyecto de ley que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para incentivar la compra de viajes y paquetes turísticos. La medida busca reactivar el consumo e impulsar el sector a nivel local. La propuesta consiste en un programa de preventa de turismo y establece un mecanismo de cupones y créditos futuros para utilizar en 2021. Por las compras que se realicen durante el programa de preventa este año se va a otorgar un crédito equivalente al 50% del valor total para usar durante el año que viene en el país. Y el expresidente Mauricio Macri dio su primera entrevista desde que finalizó su mandato. Fue en el portal chileno La Otra Mirada y lo entrevistó el periodista peruano Álvaro Vargas Llosa. Macri afirmó que frente a la pandemia de coronavirus los gobiernos tomaron decisiones equivocadas y apresuradas porque se dejaron llevar por el pánico. Sostuvo que hay que buscar un equilibrio en la protección de la salud física, pero también en la mental, en la emocional y en la laboral. Aseguró que hay ausencia de liderazgo y coordinación global y que en nuestro país la pandemia sirvió para avanzar sobre las libertades. Advirtió que un autoritarismo soft puede terminar pareciéndose a Venezuela. En algunos países hemos tenido gobiernos que creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en estos autoritarismos soft, livianos, que si no se los toma seriamente pueden devenir en una dictadura como la de Venezuela. Veo que van a salir las democracias liberales fortalecidas post-COVID. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. El empresario Lázaro Báez, detenido con prisión preventiva hace más de 4 años, podrá dejar la cárcel luego del pago de una fianza de 632,5 millones de pesos. Tras el pago,
Báez podrá cumplir prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que le va a permitir alejarse hasta 100 kilómetros de su domicilio. Y así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 4, en cumplimiento de un fallo de la Cámara Federal de Casación que consideró que ninguna de las partes de la acusación pidió que siguiera preso. En tanto, la defensa del empresario aseguró que por los embargos impuestos por la justicia, Báez no tiene dinero para pagar su caución y solicitó una reducción del monto. Los grupos de acreedores, Exchange y Ad-Hoc, del que forma parte el fondo de inversión BlackRock, rechazaron la oferta del canje de deuda del gobierno argentino y propusieron seguir debatiendo mejoras. Por su parte, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alentó a los acreedores a aceptar la oferta. Fue durante una conferencia en la que participaron los países miembros del G20 y el Club de París, quienes también expresaron su apoyo a la propuesta argentina. I agree very much with you on Argentina. Private creditors have to see this as a moment of action. Let's see how the country and the creditors can come together. And that is what we have to strive for, collaboration between creditors and debtors in a rational, mutually respectful manner. The bank, the World Bank and us, we will do our part for debt transparency and for prudent debt restructuring. Se definió el protocolo para la vuelta a clases en las universidades. Fue aprobado por unanimidad por la Secretaría de Políticas Universitarias y los rectores de casas de estudios públicas y privadas. Durante las clases se deberá respetar el distanciamiento de 2 metros, el uso del tapabocas y la provisión de elementos de higiene. Además, se les tomará la temperatura a los estudiantes, a los docentes y al personal no docente. En caso de detectarse un caso sospechoso o positivo, la universidad cerrará por completo durante un día. Nuestro país controló el brote de sarampión y volvió a ser territorio libre de la enfermedad. El brote había comenzado en agosto de 2019 y el último caso confirmado fue el 19 de marzo de este mismo año. Al transcurrir más de 12 semanas sin contagios, se pudo volver al estatus de país libre de sarampión. Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que fue posible gracias a las estrategias de vacunación. El Ministerio de Salud porteño convocó a los recuperados de coronavirus a donar plasma. Es para avanzar en los estudios que se realizan en más de 6 hospitales públicos y 12 instituciones privadas. Y además, América, que concentra el 50% de los casos de coronavirus en el mundo, y Estados Unidos superó los 3 millones de contagios. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos. Cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Si paramos, nos caemos. Jam Session. Domingos a las 20:30. Canal de la Ciudad. El Ministerio de Salud de la ciudad impulsa la donación de plasma de los pacientes recuperados de COVID-19. El objetivo es obtener evidencia para demostrar que la transfusión del plasma es eficaz para reducir la duración y las complicaciones de la enfermedad.
Habitualmente necesita 2 visitas. En una primera visita se chequea los criterios de inclusión por el peso corporal, o sea, mayor de 50 kilos, la edad, determinadas enfermedades previas, certificar que se haya eficientemente recuperado de la infección por coronavirus 19 y luego habitualmente al día posterior concurrir. Son 45 minutos habitualmente, es un pinchacito como para donar sangre y cada vez que una persona dona sangre le puede dar plasma a otras 3 personas. Los pacientes que se recuperaron de coronavirus pueden donar plasma en los hospitales Durán, Álvarez, el Argerich, el Fernández y el Hospital Muñiz. Los donantes pueden entrar al sitio buenosaires.gov.ar/donaplasma para tener mayor información y así conocer los días y horarios de los centros de salud. El juez Fabián Lorenzini, que tiene a cargo la convocatoria de acreedores de la compañía Vicentín, intimó a la empresa a presentar los estados contables de las 20 firmas vinculadas. Además, convocó a las partes a un proceso de conciliación. El juez aceptó la ampliación de prueba presentada por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe y solicitó información adicional a la compañía. Además, en otro fallo, convocó a la Inspección Provincial y al directorio de Vicentín a iniciar un proceso conciliatorio el día miércoles que viene. El magistrado busca que se pongan de acuerdo acerca de quién quedará al frente de la empresa mientras se tramita el concurso preventivo. Y respecto a la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos, el fiscal federal Gerardo Policita pidió la inhibición de bienes del ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y de exdirectivos y gerentes de Vicentín. El fiscal investiga si hubo una refinanciación irregular por parte de los funcionarios y si los responsables de Vicentín generaron una crisis para evitar pagar la deuda de 18.500 millones de pesos al Banco Nación. El Ministerio Público Tutelar presentó un nuevo perro de terapia para asistencia judicial. El animal acompañará a los chicos que tengan que declarar en Cámara Gesell. Una declaración ante la justicia, generalmente por casos de abuso, es uno de los momentos más difíciles para un niño, niña o adolescente. En general los lugares que existen son lugares hostiles, lugares feos, que también son incómodos, los chicos llegan con muchos nervios, mucha angustia. Entonces nosotros creamos la sala de entrevistas especializadas, que es como una cámara Gesell, con un circuito cerrado de televisión y con todas las condiciones que permiten que no se revictimice. Pero con la sala no alcanzó. Así fue como en octubre del año pasado apareció Titán, un Golden Retriever entrenado para realizar asistencia emocional. Los chicos al principio, sí, hasta ahora en un 90% se alegran. ¿Sí? Se alegran, se ponen contentos, se les forma una sonrisa enseguida. Desde el primer día se notaron los cambios en la actitud de los chicos y chicas. Llegan y se encuentran con Titán y es una sorpresa hermosa y juegan y tienen un momento de divertirse un rato antes de pasar por ese momento de revivir un poco lo que les pasó. Cuando terminan de declarar se vuelven a encontrar con Titán y todo eso que revivieron y esas emociones que tuvieron que remover al contar el relato de lo que les sucedió, bueno, se descomprimen y se van de acá mucho más tranquilos. Por este motivo el perro se convirtió en un factor esencial. En total ya fueron asistidos 120 chicos y chicas en sus declaraciones desde que comenzó el plan. Pero como con Titán no alcanza, ahora llegó Brownie, un Australian Labradoodle de 10 meses que se sumó a su amigo Golden Retriever. El programa surgió a partir de experiencias similares que se han desarrollado en otros países tales como Canadá, Francia, Estados Unidos, España y Chile. América concentra más del 50% de los casos de coronavirus en el mundo y casi la mitad de los fallecimientos. El continente suma 6 millones de contagios y más de 268.000 muertes. Estados Unidos y Brasil son los principales focos de la pandemia, mientras que Perú y Chile superaron los 300.000 infectados. Además, crece la preocupación por los rebrotes en Europa, en Medio Oriente y en Australia. Hay 11.900.000 casos
en el mundo. Y Estados Unidos se convirtió en el primer país en superar los 3 millones de contagios de COVID-19, un cuarto del total de casos en el mundo. La cifra se alcanzó por un pico de 60.000 infectados en un día. Más de 20 estados frenaron las reaperturas y endurecieron las restricciones. En este contexto, el presidente Donald Trump amenazó con recortar fondos en las escuelas que no reinicien el ciclo lectivo en septiembre. So we're very much going to put pressure on governors and everybody else to open the schools, to get them open, and it's very important. It's very important for our country. It's very important for the well-being of the student and the parents. Y por los rebrotes de coronavirus en varias regiones españolas, las autoridades impusieron nuevas restricciones. En Cataluña, desde hoy, es obligatorio el uso de barbijo y su incumplimiento contempla multas de hasta 100 euros. El país registra 76 focos activos. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, responsabilizó a Madrid por la situación y reiteró la necesidad de ser independientes. Y con la firma de una declaración conjunta finalizó el primer encuentro entre los presidentes de México y de los Estados Unidos en la ciudad de Washington. Es la primera visita al exterior de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Estado. En la reunión analizaron el tratado comercial firmado entre ambos países y Canadá, su relación bilateral y la inmigración. López Obrador hizo un llamado a respetar las soberanías y Donald Trump, por su parte, aseguró que la relación entre las naciones nunca fue tan cercana. El presidente mexicano se sometió a 2 pruebas de COVID-19 antes del encuentro. El director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, confirmó que el VAR llegará al fútbol argentino luego de la pandemia de coronavirus. Estaba previsto que empiece a ser utilizado en agosto, pero se pospuso por la suspensión del fútbol. Beligoy aseguró que la herramienta está diseñada para hacer justicia deportiva ante errores claros y que frente a las jugadas polémicas el arbitraje será mejor cuando se pueda consultar al sistema. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aclaró que la vuelta a los entrenamientos en el fútbol no depende de la confección del protocolo de AFA, sino de la situación epidemiológica del área metropolitana de Buenos Aires. El protocolo es similar al utilizado en el rugby y en el hockey, pero el funcionario explicó que el problema es que hay un alto porcentaje de los equipos que está en el área metropolitana y eso es lo que determinó que no empiecen los entrenamientos. Momento de conocer la información del tiempo. Y el radar, por suerte, no detecta tormentas en la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado y 9 grados de térmica. Desciende la temperatura a 5 grados durante la madrugada y se llegará a una mínima de 4 grados de térmica durante el amanecer. El cielo se despejará progresivamente y subirá algunos grados la temperatura. A la tarde continuará soleado y se llegará a una máxima de 13 grados. La noche, con algunas nubes, tendrá un promedio de temperatura de 9 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias.